Señores televidentes, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Castellanos, abogado, y somos un grupo de abogados encargados de solucionar los conflictos en el tema laboral y de seguridad social, específicamente en el tema pensional. Con más de 15 años funcionando al servicio de los ciudadanos y con una amplia experiencia que nos permite dar a conocer el tema que hoy nos trae a colación, que no es otro que el traslado de fondos y la nulidad de traslados. Temas que tienen que ver con la pensión de invalidez, de vejez, de muerte, retroactivo, auxilio funerario, reintegro y reliquidaciones. Es importante que para empezar el tema de traslado de fondos y la nulidad entre los regímenes pensionales, se hace necesario entender de dónde empiezan las obligaciones que debieron haber tenido las entidades públicas y privadas en el momento de establecer una relación laboral. Recordemos que en Colombia, para controvertir una relación laboral, no se hace necesario sino tener tres factores importantes. La primera de ellas es la prestación personal de servicio, la segunda la dependencia subordinada y la tercera la remuneración. Si conlleva a estos tres anteriores características o aspectos, estamos frente a una relación laboral. Con ello, el empleador a su trabajador tendrá que efectuar el pago de pensión, salud y riesgos profesionales. Y además, tendremos que entrar en detalle para hablar del tema pensional, cuáles son los regímenes pensionales en Colombia, teniendo en cuenta el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con prestación definida. Ahora, para efecto de establecer las diferencias y las problemáticas que han sucedido en Colombia, debemos establecer cómo antes, durante y después la normatividad ha ido cambiando, recordando y haciendo una pequeña historia en cuanto a sus normatividades. De él tenemos que en Colombia nace el tema pensional más o menos en 1964 a 1967, cuando se comienza a establecer y a estudiar el tema pensional. Este tema pensional tuvo bastantes inconvenientes, pues existían unas fichas microfílmicas que comenzaron a determinar la fecha de ingreso, la fecha de retiro, el número patronal y las empresas que tenían vinculados a sus trabajadores. Muchos de ellos empleadores, pues no determinaron la calidad de los mismos, ni reportaron al Instituto de Seguro Social en aquel tiempo estas fechas de ingreso y estas fechas de retiro que permitieron que el Estado, a través de sus entidades, no se tuviesen en cuenta. Es entonces que podemos recordar varias de las normatividades importantes, entre ellas la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 049 de 1990, el Decreto 758 del mismo año, el Acto Legislativo 01 del año 2005, y para no complicar a las personas que hoy nos están escuchando, era el famoso régimen de transición, que no era otra cosa que pensionarse con 1000 semanas o 500 dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Es decir, ese régimen de transición no era otra cosa más sencilla que poderse pensionar con 1000 semanas, cumpliendo el requisito de la mujer haber cumplido 35 años de edad el 1 de abril de 1994, o el hombre haber tenido menos de 40 años de edad el 1 de abril del 94, pero deber cumplir 750 semanas al 22 de julio del año 2005. Algo muy sencillo que muchas personas han tratado, inclusive los funcionarios públicos del Estado, tratar de establecer, pero era algo bien sencillo. De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer que las personas comenzaron a tener conflicto en cuanto a estas normatividades, partiendo de la problemática única del Estado, que no era otra cosa que establecer la historia laboral. Las historias laborales a través del tiempo han cambiado. Antiguamente estaban establecidas como una sábana verde, en las cuales recordarán las personas antiguas que eran las que daban el Instituto de Seguro Social en aquel tiempo. Hoy en día se manejan de manera muy sencilla y voy a hacerlo de manera bien práctica para que la gente que nos escucha establezca cómo es una historia laboral. La pongo en relación acá
Y después de darse cuenta, tantos nombres y números, es muy sencillo de establecer. Se establece unas columnas y en la parte de arriba simplemente su nombre, su cédula, su dirección, su teléfono, pero en aquellas colillas va a aparecer el número patronal de una empresa, el nombre y la razón social a que correspondía, su fecha de ingreso, su fecha de retiro, y en la colilla que está al fondo a mano derecha, recordémoslo a este lado y a este margen de la pantalla, corresponde a los días trabajados y también a si su empleador pagó o no pagó. De acuerdo a ello se establece en la última columna 30 días si su empleador correspondiente, que 4.29 corresponde a cada mes laborado. No puede existir ceros, no puede existir 2.1 o 1.1, recordando que 365 días tiene un año, que para pensionarme necesito semanas, que si dividimos 365 días en 7, ese nos da exactamente 51.14 semanas cotizadas. Recuérdese que para poderse pensionar necesitábamos de 1000 semanas cotizadas, esto con el famoso régimen de transición, y haber cumplido 55 años mujer o 60 años de edad hombre. Esto ha tenido cambios variables, pero vamos a entrar al punto de la historia laboral. Estas historias laborales y específicamente el Instituto de Seguro Social no tenía en cuenta estos datos, lo cual confundieron al ciudadano. Y ellos empezaron a buscar a través de sus historias laborales o de sus carnet de afiliación si su empresa había efectuado aportes o no los había hecho. Eso fue un problema netamente del Estado a través de Colpensiones, y la gente, y mucha de la gente, no pudo corregir estas empresas donde realmente había trabajado. Y se ha hecho complicado para las personas poder hacer las correcciones de historia laboral. Hoy en día Colpensiones se ha tomado el trabajo de establecer en esas historias laborales unos formatos de corrección, pero muchos de ellos han sido negligentes al recordar que en aquellas fichas microfílmicas pues no se contaban con esos datos específicos. Entonces, la problemática que hemos visto en estos 15 años ha sido que la gente no ha tenido la precaución de revisar esas historias laborales, lo que ha conllevado a que mucha gente deje de pensionarse porque sus empresas no efectuaron aportes, no efectuaron la afiliación o no pagaron, o simplemente Colpensiones no efectuó el reporte de si sus empresas habían hecho lo que les correspondía por ley. De acuerdo a lo anterior, hemos visto que esta problemática no debió haber sido, si entendemos que todos los colombianos que efectuamos aportes en pensión tenemos el deber de exigirle a los fondos privados, por la obligación que ellos tienen de enviarnos mensualmente la historia laboral y con él saber si el empleador está efectuando aportes o no, o si nosotros de manera independiente efectuamos estos aportes o simplemente no están siendo tenidos en cuenta. Para hablar de una normativa importante tenemos que hablar de la Ley 71 de 1988, que no era otra cosa que haber pertenecido como empleado público o trabajador del Estado por más de 20 años. No importa si en él tuvo periodos como independiente o los tuvo como públicos, que al ser sumados los dos, él tenía que haberse efectuado un reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes. Recordemos sumar tiempo como privado y como público por más de 20 años. Y otra ley importante fue la Ley 33 de 1985 en su artículo primero, que no era otra cosa que haber pertenecido al Estado como empleado público, como trabajador oficial, por más de 20 años, pero aquí la diferencia entre la Ley 71 y la Ley 88 es su aspecto de reliquidación pensional. La Ley 71 establece que debe ser el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años para sacar el ingreso base de liquidación y con él el ingreso base de cotización, que debió haber sido sobre el 75% de los 10 últimos años. Recordar,
que si fuimos empleado público o trabajador oficial por más de 20 años al servicio del Estado, no nos correspondía otra norma distinta que la Ley 33 del 85, y en él, en su artículo primero, establece que debió haberse liquidado la pensión con todos los salarios, primas, vacaciones, cesantías y todos los emolumentos que ello conllevaba, para determinar que aquí se debía liquidar con el 75% del ingreso base de liquidación, pero del promedio del último año de vengado. De aquí sacar todo lo correspondiente al ingreso base de liquidación y al ingreso base de cotización. Estas tres normatividades han permitido que el ciudadano se le genere inconvenientes y la falta de ser un poco prácticos al poderlos entender. Pero de esta manera podemos establecer el cambio para poder generar o hablar del régimen de prima media con prestación definida y del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el punto que queremos llegar a obtener y que lo podemos establecer solamente si entendemos cómo esta normatividad cambió en cuanto a la pensión de vejez, su edad, que fue de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres, y no otra cosa diferente que 1.300 semanas cotizadas. Esto ha implicado a la gente que ya no se pueda liquidar con el 90% del ingreso base de liquidación, sino que se tengan diferentes modos de la liquidación, problemática a nivel nacional. Un espacio y ya regresamos. Señores televidentes, seguimos hablando de la nulidad de traslados entre los regímenes pensionales y con ella su nulidad. Debemos establecer claramente que la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha beneficiado a usted como ciudadano en el momento de la suscripción de la afiliación, que no era una obligación por parte suya el hecho de haber firmado ese contrato que lo vinculaba al fondo privado para no poder retornar. Esto recordando nuevamente del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad o viceversa para diferentes asuntos. Es necesario tener en cuenta que no siempre los fondos privados han actuado mal en el hecho de saber que no alcanzo mi edad para poderme pensionar. Ellos deben devolverme la indemnización pensional, o ellos llaman la devolución de aportes. Esto quiere decir que este capital dado por el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, a el fondo privado, ha generado una capitalización que después de haberlo indexado es un capital superior al que podría darle Colpensiones. Pero en materia pensional indudablemente existen unas diferencias fuertes y por eso el retorno de los fondos privados a el régimen de prima media con prestación definida, llamada hoy Colpensiones. Diferentes sentencias han tomado el punto de establecer las razones por las cuales usted no tenía la obligación de haber suscrito un contrato si previamente establece la Corte en diferentes aspectos, y nombro uno de ellos, que no le informaron la probabilidad de pensionarse en cada régimen, es decir, por ejemplo, desconociendo el régimen de transición, y en él perjudicaron el hecho de poderse pensionar a los 55 y 60 años de edad, debiendo el promotor del fondo privado haberle informado antes y durante la firma del formato de afiliación que usted suscribió. Así que usted no tuvo ninguna responsabilidad.
En ellas también manifiesta la Corte en diferentes aspectos que debieron haberle mencionado la proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente. La otra es que el promotor debió haber generado una proyección de la pensión en cada régimen, tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media con prestación definida. Y además se debieron haber establecido unos aspectos importantes, situación que para todos los ciudadanos en Colombia deben solicitarle al Fondo Privado de Información con respecto a estos puntos vitales de su pensión. No importa si usted está a puertas de pensionarse, es decir, de los 57 o de los 62 años para alcanzar la pensión, usted lo puede hacer sencillamente y puede recuperar estos regímenes más importantes que hoy no tienen los fondos privados. Es entonces cuando la Corte Constitucional en la sala laboral se ha detenido a pensar, a enseñarles a jueces y a magistrados que como estaban pensando deben empezar a pensar de manera distinta, pues en él se han establecido puntos, por ejemplo, el deber de la información necesaria y transparente que debieron haber tenido los promotores de salud en su momento para efectos de establecer que esa información era ineludible para efecto de retornar al régimen de prima media. El deber de doble asesoría y buen consejo. Esto quiere decir que debió haber informado el funcionario del Seguro Social y Colpensiones, decirle si era mejor pertenecer al régimen de prima media y no trasladarse al régimen de ahorro individual. Es decir, haber contado con los dos funcionarios para que ellos le hubiesen dado el mejor buen consejo para efecto de no suceder un traslado, situación que ha perjudicado enormemente a las personas que hoy aportan en pensión. Nuevamente recalco que he hecho un formato de derecho de petición que todos los colombianos que aportan en pensión deben solicitarle al fondo. Los fondos reciben un porcentaje solo por el hecho de recibirle su capital generado por desprenderse de la relación laboral. Es entonces que la Corte Constitucional está dando poco a poco pasos gigantes para que nosotros a través de una demanda podamos retornarlo a usted al fondo del régimen de prima media con prestación definida. No le dé más vuelta, comuníquese con nosotros, llámenos. Debe ser importante saber que usted trabajó durante toda una vida para hecho de establecer que ese ingreso base de liquidación o esa pensión la cual usted iba a alcanzar realmente no se ajusta a la realidad en la cual usted aportó durante diferentes años. Es por eso, señores televidentes, que debemos manifestarle a través de Pensiones Miguel Castellanos como grupo y como pool de abogados con cobertura a nivel nacional que estamos listos para atender cualquier sugerencia. Si usted se encuentra en cualquier parte del país, bien sea en el Amazonas o bien sea en La Guajira o bien sea en el eje cafetero, en cualquier parte, mándenos un sobre de Manila con los documentos que usted intenta hacer valer. Escríbanos en una hoja en blanco cuál es su situación pensional, qué problemática ha tenido. Y recordar que los fondos privados tienen un plazo de 4 meses para efecto de darle respuesta definitiva a su situación pensional. Bien sea que la hayan negado, o bien sea que la hayan aprobado, o simplemente que hayan guardado el silencio que acostumbran tener los fondos. Recuerde que a través de este derecho de petición y este formato que nosotros elaboramos para usted, nos va a establecer las herramientas para saber si le compete a usted trasladarse sí o no de uno a otro fondo y saber si la liquidación en cada parte se ajusta sí o no en la realidad del asunto que nos debe competir. La retroactividad son las mesadas dejadas de percibir desde el momento en que se causa el derecho. Es por ello que los fondos deben reconocer a partir tratándose en el tema de la pensión de vejez, cuando usted cumple los 57 años de edad mujer o los 62 años de edad el hombre y haber cumplido las 1.300 semanas cotizadas.
Es ahí cuando parte el retroactivo pensional, mesadas dejadas de causar desde el momento del reconocimiento del derecho. En el caso de la sustitución pensional también es evidente que a partir de que cuando fallece aquella persona, su esposa o compañero permanente, tendrá el derecho de recibir siempre y cuando hayan cotizado 50 semanas anteriores a los 3 últimos años ocurridos al deceso. Tratándose de una pensión de invalidez, tener en cuenta que debe tenerse 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, que lo hace la Junta de Calificación Regional y luego nacional en caso de ser apelado el dictamen por el propuesto. Recordando que si es una enfermedad de carácter crónica o degenerativa, usted tendrá derecho a probar por encima de la Junta de Calificación que su enfermedad ha continuado y que en él su porcentaje debe subir para alcanzar así la pensión de invalidez. Es por ello que cuando existe demora en el trámite de las pensiones debe buscarnos y recordar que con él también está la indexación de valores, que no es otra cosa que convertir lo que antiguamente el capital de nosotros, antiguamente era uno, ha generado unos emolumentos distintos en los cuales los fondos privados han conllevado a capitalizar y darle un informe definitivo que usted le puedan dar garantía, bien sea de escoger en la pensión de vejez o bien en la devolución de aportes o indemnización pensional. Así que, señores, a revisar nuestra página, revisar el derecho de petición, todo colombiano debe hacerlo, esto de manera gratuita. Y quien se sienta afectado, llamarnos inmediatamente, solicitar una cita, no importa si se encuentra fuera del país. Ubíquenos, envíe sus documentos sobre Manila, su nombre, su dirección, su teléfono, aquí a la carrera 13, número 3251, Torre 3, oficina 910. Al respaldo encontrarán el Ministerio de Trabajo. Nos ubicamos en esta oficina para tratar de llevarle a ustedes la mejor información con respecto a todos los temas pensionales que hoy afectan a todos los ciudadanos en Colombia. Así que, señores ciudadanos, ponernos a actuar al Estado y a los fondos privados. Pagamos por ello. Una pausa y regresamos. Ahora bien, en tratándose de la nulidad de traslados, debemos recordar que somos los número 1 a nivel nacional. Es aquí donde va a encontrar la manera más práctica de llegar a nosotros. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 13, número 3251, Torre 3, oficina 910, edificio Baviera. Nosotros cobramos 4 salarios mínimos, pagaderos como quiera y pueda, en el término de 1 año. La consulta tiene un costo de 50.000 pesos. Acceda a nosotros de manera fácil, oportuna y hágalo ya. Señores televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerde aquí que en su Canal 1, los lunes y miércoles, de 5 a 5:30 de la mañana, estaremos llevando a ustedes el mensaje para efecto de que a futuro usted nos tenga presentes. Gracias, señores, y buen día.